Pues muy buenos días, aquí estamos ya en tu programa Instituto Bíblico Radial, tu servidor, el pastor Manuel Lugo Martínez. Tengo el privilegio de dirigir al Centro Cristiano de Renovación, Compañerismo y Compasión allá en la calzada Ignacio Zaragoza, 1829, aquí en Tuxtla Gutiérrez, capital del estado de Chiapas, y pues estamos tocando los temas de la hermenéutica. Estamos ya prácticamente hablando, ya el curso es unas semanas más, terminamos, pero dando los elementos pues que nos sirven para interpretar las Sagradas Escrituras. Dentro del lenguaje que consideramos lenguaje figurado, la Biblia usa mucho es que sencillamente por razones del tipo de mensaje que tiene la Escritura. Estamos hablando de las cosas espirituales, las que atañen al alma, donde se involucran pues realidades de un carácter trascendente, no visuales, no visibles a los ojos, pero presentes, emociones, pasiones, y pues no hay lenguaje que tenga la palabra para cada evento, así es que se usan constantemente de símbolos, se usan de parábolas, se usan de figuras de lenguaje, y bueno, una de ellas son los tipos. Decíamos que en los tipos se va revelando gradualmente, Dios se encarga de revelar al hombre pues sus verdades. Entonces el Señor le fue dando al hombre pistas en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, de las realidades futuras, las realidades que vendrían a cumplirse en Cristo Jesús. Eso que permite pues entender eso precisamente, que es un tipo. Ya decíamos que la palabra pues tiene que ver con ese molde, esa figura en espejo, donde pues está el tipo y el antitipo está en el cumplimiento más adelante. Clásico, por ejemplo, es que el cordero que se sacrificaba en el Antiguo Testamento, en los rituales para la expiación, pues era un tipo y el antitipo es Cristo. Es decir, el cordero, la sangre derramada, era una prefigura de lo que habría de venir. Pero no solamente eso, porque el corderito, el macho cabrío, la tortolita que morían inocentemente, se derramaba su sangre. No era eso lo que pues perdonaba a las personas. Date cuenta que si así fuera, pues hay más animales, suficientes animales, como para que el hombre pues tuviera que necesitar de que enviara el Señor a su propio Hijo. Cuando Jesús viene a dar su vida, con eso Él avala y le da, pues ahora sí que sentido a todos los sacrificios que hubo desde la antigüedad, a todos los sacrificios que se levantaron en su nombre, a todo ese derramamiento de sangre que ya terminó cuando Él viene, porque esto era la sombra de lo que había de venir. Al venir el Señor, Él viene y entonces Él es el Cordero de Dios. En el caso de estas personas de la antigüedad, lo que ellos sacrificaban no tenía valor hasta que Cristo viniera. Claro, en el sentido de que Dios lo tomaba como un acto de acuerdo a lo que sabía que iba a venir, pero todo eso era como un cheque que se pagaba con la confianza de que vendría el sacrificio que le iba a avalar todo eso. Para nosotros es en pasado. Todo lo que hoy tenemos es que si alguien viene al Señor y se arrepiente, la sangre que se derramó opera eficazmente para nosotros y seguirá operando para los que vienen. En este momento presente, la sangre del Cordero que se derramó hace 2000 años es eficaz para el perdón de pecados en este presente, y lo va a hacer en un futuro, si Dios le permite otros años, a otros siglos a este planeta. La humanidad va a avanzar, y si hay unos 100, 200 años más,
que él así lo permite, pues esas personas van a ser salvas por la sangre derramada en el pasado. Y los que fueron salvos cuando Jesús no había venido fueron salvos porque ese sacrificio en obediencia, ese sacrificio que se expiaba era en obediencia a lo que habría de venir. El tipo entonces está en el Antiguo Testamento, el antitipo o la comprobación está en el Nuevo. Y ya decíamos que hay varios tipos, el tipo personal, hay Adán, Abraham, Melquisedec, Moisés, hay varios que pues son personajes que en alguna de sus características, daba luz a lo que habría de venir. Por ejemplo, Melquisedec es un tipo de Cristo en su función sacerdotal, aunque conocemos poco de este misterioso personaje, sabemos que Abraham le dio las ofrendas a él, y entonces a partir de ahí entendemos que era un sacerdote, sumo sacerdote de un orden diferente al de Leví, porque cuando hablamos que Jesús es nuestro sumo sacerdote, dicen, no, pero él viene de la tribu de Judá, él no puede ser sacerdote. ¿Por qué no? No, porque Dios estableció que solo la tribu de Leví. No, porque cuando sale Melquisedec era de otra tribu, ni siquiera era judío. En eso pues ya queda claro que Melquisedec en esa función sacerdotal es un tipo de Cristo, porque cuando Cristo vendría sería nuestro sumo sacerdote, aunque no venga del linaje de Leví. Están los tipos materiales, y hablábamos que uno de los que más destaca pues es el tabernáculo, con todos sus utensilios. En hebreo se usa mucho la simbología, el significado de estos tipos. Es un evento histórico, es un evento real, que fue como un adelanto, una especie de clave, de pista para lo que habría de venir. Entonces, el tabernáculo sabemos que es el Hijo de Dios encarnado. El Verbo se hizo carne y habitó, porque en el original, en el griego dice, el Verbo se hizo carne y puso su tabernáculo, su tienda entre nosotros. Y eso lleva a la memoria cuando el pueblo andaba en el desierto, cuando andaban vagando, ellos hacían una tienda de reunión donde Moisés y Aarón se comunicaban con Dios. Había una tienda de campaña entre las tiendas de Israel. Entonces, así de esa manera, el tabernáculo viene a ser un símbolo, un tipo de lo que será el antitipo. Antitipo no es en contra, sino es la moneda que le da sentido, la cara de la moneda que le da sentido al tipo es el antitipo. Entonces, tenemos tipos personales, tipos institucionales, tenemos tipos materiales, acontecimientos que también son típicos, porque como hemos dicho, ahí están caracterizados en esos acontecimientos. Por ejemplo, cuando Josué pasa el Mar Rojo, cuando él cruza con todo el pueblo, pues ese acontecimiento realmente nos habla de la consagración que habrá tener nuestro propio Señor en ese río Jordán. Él va a ser sumergido en el Jordán, ahí ese Jordán donde ellos cruzaron para empezar la conquista. Cuando nuestro Señor se bautiza, ahí empieza la conquista del reino para nosotros. Son el tipo y el antitipo. Y ya decíamos que para interpretar los tipos hay reglas, y son muy sencillas pero importantes para considerarlas. Número 1, cuando vas a estudiar, buscas los textos del Nuevo Testamento para que aludan. No es una alegoría, no, la alegoría es otra cosa. El tipo es algo que Dios establece y Él mismo da las claves. Es importante, tú tienes que encontrar, pues esto, encontrar lo que Dios
En el Nuevo Testamento ya está determinando, ya lo está determinando. Buscar los textos del Nuevo Testamento que aludan directa o indirectamente al tipo. Determinar también lo que se considera los puntos de correspondencia. Nos recordamos que pues tengamos en cuenta que los puntos de correspondencia entre el tipo y el antitipo son específicos. Por ejemplo, Salomón, en su sabiduría, Salomón tiene, pues vamos a decir, en un momento dado, en sus funciones regias y en su filiación con David, en algún punto hay un tipo de Cristo, pero no todo, porque Salomón fue un hombre promiscuo, un hombre que se sale de la norma, terminó siendo idólatra. Entonces, no vas a tomar toda la personalidad para atribuírsela al Señor. Es ciertas características, ciertos rasgos, ciertas tareas, ciertas funciones, ciertas partes del objeto que son una sombra de lo que había de venir, pero tienes que entender bien dónde están los puntos, ¿verdad? Y la luz de la interpretación nos la va a dar pues el acontecimiento del Nuevo Testamento, lo que nos enseña. Entonces, de manera que, por ejemplo, pues el Cordero es Jesús, que quita el pecado del mundo. La sangre del Cordero que protegía en la Pascua, por ejemplo, en los dinteles, pues esa sangre que evitaba la entrada del ángel de la muerte, lo mismo la sangre del Cordero, entonces nos libra de la muerte. Esos son, es importante entonces buscar todos los puntos que hay en el Nuevo Testamento acerca del tipo que se está diciendo para encontrar el antitipo, determinar qué son, lo que sí corresponde, lo que no, hacerlo a un lado y de manera específica ver cómo se maneja en el Nuevo Testamento. Lo dice Juan, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Está hablando de eso. Y luego dice Pedro que él fue como el Cordero que enmudeció su boca, llevado al matadero, que mientras lo maldecían él bendecía. Eso que él dice tiene la semejanza pues de ese animalito que cuando lo van a sacrificar no es como otros animales que pues causan mucho escándalo, hacen gran, pues obviamente están por morir angustiados, ¿verdad? Espero que esto haya quedado bien claro sobre los tipos. Todos estos apuntes ya los tienen, ya están disponibles. Y bueno, ahora nos vamos a la simbología. Vamos a hablar de los símbolos que hay en la escritura. Y es apasionante. En la simbología vamos a encontrar mucho de qué hablar. El símbolo es algo, un objeto, un ser que representa un concepto abstracto, invisible. Hay una correspondencia. En todas las culturas hay esto. En todas las culturas tenemos la simbología. Es decir, puede ser un objeto, puede ser una persona. Y pues vamos a tener ahí las referencias. Por ejemplo, cuando hablamos de los perros, pues ellos simbolizan la fidelidad. Un perro es muy fiel. Y bueno, en la Biblia, por ejemplo, hay una persona que tiene nombre, así se llama perro. Mucha gente ni sabe y así le pone a sus hijos. Pero Caleb es perro. Ahora, no se sabe si siendo este personaje tan fiel, porque te acuerdas que cuando fueron los espías fue Caleb con Josué, fueron 10 más, y pues ellos fueron los únicos que animaban al pueblo para cruzar la tierra prometida. Los otros 10 causaban un desconcierto, causaban mucho miedo, al grado que el pueblo se quería regresar a Egipto. Estos 10 desanimaron tanto que cayó ahí la ira del Señor y el juicio, y entonces dijeron, van a morir en el desierto, ni regresan a Egipto, aquí se mueren y no van a pasar. Y entre ellos se llevaron a Moisés, ni Moisés entró a la tierra prometida. Entonces ese hombre llamado Caleb significa perro,
O sea, algunos dicen, bueno, se lo pusieron después, sabiendo que había sido muy fiel a Dios. Entonces no le pongas a tu hijo Caleb, porque en original quiere decir perro. Pero el perro es un símbolo de fidelidad. La balanza, pues ese es un símbolo de justicia, del equilibrio. La bandera, pues de la patria. Y así. Hay símbolos universales, por ejemplo, el ramo de oliva es símbolo de la paz, recordando que cuando ya regresó la paloma a Noé, ya después del diluvio, llevó en su boca una ramita de olivo y eso pues representa o simboliza la paz. Y cada cultura, cada lenguaje tiene de manera universal muchos símbolos. Algunos son comunes, otros son propiamente de una cultura, la nuestra los tiene, pero hay un grupo de símbolos que son bíblicos, como Dios va obrando y se va relacionando con los seres humanos. Por ejemplo, el arco iris. El arco iris, pues mucha gente lo usa, ahora lo usan los gays, lo usan muchos movimientos, pero el simbolismo es claro. Viene de una promesa de Dios a Noé, que ya no habría otro diluvio. Hay muchos símbolos en el pensamiento hebreo. Y como les digo, es tan grande el mensaje que, ¿cómo expresarlo? Los tipos se parecen mucho, entre símbolos y tipos hay mucho, pero recuerda que el tipo tiene que tener el antitipo. Podríamos decir en todo sentido que los tipos son símbolos. Ahora, pero no todos los símbolos son tipos. Sabemos que es una construcción que no se interpreta de manera literal. Hay otra realidad más que está ahí y que pues obviamente el símbolo lo está señalando. Es muy importante no caer en ese exceso de subjetivismo del que interpreta, para no darle un simbolismo a algo que no lo tiene, o ampliar el significado del símbolo o inclusive cambiarlo. Es importante que el símbolo, que está presente en muchas partes de la escritura, mucho en los libros proféticos, no digamos el Apocalipsis, que está lleno de símbolos. Entonces tenemos que tener una norma sólida, porque por eso el Apocalipsis, por ejemplo, ha causado tanta controversia, porque muchas personas no conocen las reglas de interpretación y a los símbolos del Apocalipsis pues le dan una cantidad impresionante de significados. Y pues no tenemos que ir muy lejos. Por ejemplo, ¿qué significa el 666? ¿Y a cuántas personas no le han atribuido ese símbolo del 666? Desde hace 2000 años, si no era Nerón, era en un momento dado el emperador Domiciano, así se van. Después ya políticos, después ya dictadores. Bueno, en su momento Hitler era de la bestia, el 666. Antes de eso fue Calígula. Bueno, entonces tenemos una dificultad por los símbolos, porque mucha gente deja correr su imaginación, el subjetivismo, y le empieza a meter de su cosecha. Y recordemos, el símbolo tiene que tener una interpretación de acuerdo al contexto. Mira, en la Biblia hay varios símbolos que están presentes en varios escritos, pero que tienen un significado diferente. Vamos a hablar de algunos que son los más claros, los más comunes. Cuando hablamos del fuego, dice la Escritura que nuestra fe tiene que ser pasada por fuego. El fuego en algún tiempo era una manera de purificar. O sea, ahí el fuego es el purificador. Cuando estaba un horno, se metían los metales a altas temperaturas, porque de esa manera podían separarse la ganga, se
podría separarse el estorbo y purificar el oro, purificar el metal precioso, quitándole todas las rebabas y las cosas que no convenían. Ahí estamos hablando de cómo el fuego es purificador. Pero en otros pasajes, en Isaías, por ejemplo, se habla del fuego como un elemento de juicio. Vendría el fuego a quemar, a devorar. El agua, por ejemplo, pues el agua simboliza el lavamiento moral, el lavamiento, dice lávame, pero también puede ser la salvación o la vida plena en el Espíritu, porque dice de su interior correrán ríos de agua viva, y luego dice ahí la misma escritura, esto se refería a la cuestión del Espíritu, la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces el agua aquí tiene esos significados. El aceite pues era usado como símbolo de la unción, de la presencia de especial sobre sacerdotes, sobre reyes, algunos profetas. Y bueno, ahí es el símbolo del Espíritu Santo. Pero hay partes donde también es símbolo de sanidad, símbolo de alegría. El vino, ni se diga. Hay varias posibilidades y ahí lo que tenemos que hacer es ceñirnos al contexto. Dice, el Señor está sobre mí, me ha derramado, me ha ungido. Ahí la unción está hablando de una manera en que el Señor le baña, el Espíritu Santo llena a nuestro Señor Jesús de su presencia y queda él, pues ahí básicamente cuando se habla de cómo el aceite está sobre nuestro Señor Jesús, estamos hablando de la unción que hay sobre él. Esa unción, y tendremos que irnos precisamente al contexto para entender qué significa. Y bueno, la perspectiva histórica, el tipo de mensaje, para quién iba dirigido, cómo se usa esto en otros pasajes, la analogía entre el símbolo y lo simbolizado. A veces es simple, no tienes que buscar más. Pues porque no le tienes que meter, mira, hay un escritor que nos da una ilustración, dice, él pone dos ejemplos. T. Fontaine dice, cuando el agua simboliza la palabra de Dios, es porque tanto el agua como la palabra lavan. Pero tú puedes decir, no, porque es clara, refrescante, barata, saludable, necesaria. Ahí le está dando mucho subjetivismo, le estamos metiendo mucho. Todo eso es el agua, pero sería forzar demasiado, sobre todo que hay textos que están muy claros hablando del tema. El aceite, pues es símbolo del Espíritu Santo, pero ¿para qué le buscas otros significados? Como que es apto para la luz, porque antes eso es lo que se usaba para arder, se extrae del fruto cuando se exprime, suaviza las heridas. Pero si ya le vas a sacar al aceite, que cuando es prensado, hacia el aceite, la prueba, bueno, sí, pero no. El símbolo tiene que estar bien clasificado, bien interpretado, también en función del contexto y yéndose a lo más sencillo, lo más natural, que lleva a veces su complicación. Bien, entonces, ¿cuántos tipos de símbolos hay? ¿Cómo los vamos a clasificar? Podemos decir que hay tres clases: los objetos materiales, los hechos milagrosos y las visiones proféticas. Son los símbolos que hay. Recordamos entonces objetos materiales. Por ejemplo, en eso, pues regresamos a lo del arca del pacto, el arca del testimonio, colocada en el lugar santísimo. Sabemos que había una forma cúbica del sacrosanto lugar. Y las perforaciones que se le hacían, por ejemplo, al arca para contener, ser llevada, transportada, para que la perfección del Señor que estaba ahí pues fuera
muy especial. No podía entrar nadie más que una vez al año. Estaban las tablas de la ley, esa ley que era permanente, una madera óptima. Cada detalle del arca era una obra de arte, pero un tesoro, pues un tesoro moral. Imagínate tener el arca, qué garantía le daba al pueblo, cómo pues podía conectarse con pues esto que era un regalo para ellos tener ahí el arca. Estaban las tablas de la ley, el propiciatorio, donde se rociaba la sangre de la expiación. Y bueno, pues tenemos aquí esto muy importante. Ahora en el Nuevo Testamento el pan y el vino de la cena del Señor para nosotros es un símbolo que representa, simboliza el cuerpo y la sangre de Cristo, su entrega por nosotros, su real pasión por la humanidad. Más allá de eso no hay que sacarle. La Iglesia Católica pues ahí hace otro tipo de, ya le da otros giros que pues, están fuera de la Escritura, no tienen apoyo. Los seres y los objetos milagrosos, no hay muchos en la Biblia, no hay tantos, pero los que hay están muy claros. Por ejemplo, el querubín con la espada que estaba en la puerta del Edén, pues nos da claro el entendimiento que se fue puesta esa espada que era de fuego para evitar que el hombre entrara a comer del árbol de la vida. Pero imagínate haber sido muy triste que el Señor pues hubiera sacado a sus hijos del Edén. Y bueno, pues ahí estaba la espada como un símbolo de esa ruptura que el hombre había causado por su rebelión. Es importante que estos símbolos pues tengan esa claridad para nosotros. La zarza ardiente que ve Moisés, ahí está la presencia de Dios, ahí está la señal de un pueblo que no va a ser destruido por la santidad del Señor. Y muchos de los símbolos que encontramos en los profetas, Dios les dio visiones, también a los apóstoles, no tantas, pero a los profetas sí, requieren de tomarse en cuenta porque tienen una gran dimensión. Uno de los profetas más extensos es Isaías. Y cuando Isaías empieza su ministerio, ahí en las primeras cartas, pues él tiene una labor. Pero no es hasta que muere el rey Usías, cuando muere el rey Usías, y él tiene esa visión en la que está el trono alto, sublime, y cuando vienen a ver el manto, significa esa manera en que Dios cubre su santidad, la gloria del Señor. Y así cada elemento. Entonces, ese símbolo que recibe Isaías es el que confirma su ministerio. Llega el momento que él dice, Señor, ay de mí, soy pecador, estoy ante el santo. Y un carbón encendido, que es otro símbolo. Cuando tú vas y Señor, dame un toque con el carbón de tu altar, pues no estás esperando que venga el ángel. Y de manera literal, te pongo una brasa en la boca, ¿no? Es un símbolo de santidad, de pureza, de limpieza. Entonces, pues todos esos detalles en la visión de Isaías, todos los detalles en conjunto, pues era un mensaje de aliento, un mensaje para un hombre que ve a su pueblo morir. Fue tremenda la experiencia de Isaías. Entonces todos los profetas tienen visiones con símbolos, la vara de almendro, la olla hirviendo de Jeremías, las 12 cestas de higo. En el profeta Amós hay un canasto de fruta madura, ya viene el juicio de Dios, que digamos de ese impactante simbolismo para Ezequiel de los huesos secos, de ese panteón donde hay miles y miles de huesos secos, cadavéricos.
las figuras de, pues, los profetas, por ejemplo, Joel, todos los símbolos, los profetas traen esto. Nos da una idea de qué importancia tiene, por ejemplo, en el caso de la restauración que ahí va a haber para Israel, pues los huesos secos, Zacarías, los jinetes, los cuerpos, un cordel para medir. En Zacarías están las ropas sucias del sumo sacerdote, las ropas de gala con que va a ser vestido, su mitra, los candeleros de oro, los olivos, todos esos símbolos que tienen explicación en el contexto. Por ejemplo, cuando Ezequiel ve esos carros que vienen a él, no, ahí está simbolizado un ovni, y ahí se ve que los extraterrestres nos visitan. Eso es exactamente el no conocer las reglas de interpretación bíblica y violentar los textos, hacer decir cosas que no son. Y ahí te puedes dar cuenta, pues con la actitud, la conducta de estos profetas, tenían actos simbólicos. A algunos de ellos les fue muy mal, algunos de ellos lo vamos a ver un poquito más adelante en las acciones simbólicas. Pero lo que queda claro aquí, pues de los símbolos que hay, los objetos materiales tienen una importancia. Luego de los objetos materiales, es importante también destacar los hechos o las acciones simbólicas. Muchas veces esas acciones fueron impactantes. Y esos hechos que pues, nos hacen un mensaje poderoso, vibrante, penetrante, fueron dramatizados en las experiencias personales de profetas. Dejó de ser un anunciador y se volvió pues, un actor representando algo. Esas acciones las hallamos especialmente en los profetas de juicio como Ezequiel, Jeremías. Por ejemplo, una parte de Jeremías, cuando ya está en la cárcel, lo viene a ver un familiar. Ya Jeremías dijo que van a venir los babilonios, que van a destruir la tierra. Y el Señor le dice, va a venir a ti un sobrino tuyo a venderte tu tierra, va a venderte su tierra. Mira qué tremendo es esto, porque Jeremías sabe que la tierra ya no vale nada y que lo que hay que hacer, ya viene el hambre, hay que cuidar el poco dinero que se tiene para el sustento, va a ser todo muy caro. Pero el Señor le dice, mira, va a venir y cómprale el terreno. Y Jeremías, pues, podría decir, Señor, pero ¿por qué? Si ya la tierra no vale, voy a gastar mi dinero. Pero Jeremías obedece y le compra la tierra a su sobrino. Ese era un mensaje simbólico porque, digo, Señor, un día esta tierra va a volver a tener valor, un día esta tierra va a ser muy valiosa. Lo que estamos viendo ahora en Jerusalén, muy cara la tierra, pero antes era un desierto que los enemigos se habían encargado de llenar de sal y ahora es una gran nación, pero Jeremías hizo una acción simbólica al comprar ese terreno cuando pues ya venía encima el asalto de los babilonios, luego vendría el destierro, 70 años de cautiverio, pero ya Jeremías está comprando la tierra, mandando el mensaje que antes que pase la siguiente generación, pues iban a recuperar ellos su tierra. Y todos esos aspectos en la vida de los profetas, el símbolo de la casa del alfarero, pues nos queda muy claro, ¿verdad?, cómo el Señor puede volver a hacer una obra que estaba ya hecha, mal hecha, pues volver a hacerla.
Algunos símbolos realmente era muy difícil. Por ejemplo, le dicen a uno de los profetas, va a morir tu esposa, no hagas duelo, no llores. Y la amaba, va a morir la muy amada, tu muy amada esposa va a morir. Pero no la llores, no le hagas duelo. Porque así cuando venga yo sobre mi pueblo no va ya hay tanto muerto que ya ni van a hacerle endechas, ya no van ni a enterrarlos, van a quedar al aire los cadáveres. Y pues el profeta, imagínate, se muere su esposa, la que tú amas, todavía la amaba tanto, y le dijo, no, no la llores, una acción simbólica. A otros profetas le mandaron cosas más duras. Uno de ellos tuvo que raparse, otro tuvo que salir desnudo. Es dura la tarea. Pero estamos hablando de esas acciones simbólicas. Oseas, imagínate, Oseas, Señor, dice, vete a buscar una mujer que te engaña, que te va a engañar, una mujer adúltera, ve y cásate con una adúltera y te va a estar engañando y engañando. Pobre Oseas, la verdad tiene una vida muy miserable, pero su matrimonio es un símbolo del amor de Dios a un pueblo que lo traiciona, lo engaña, lo vuelve a engañar, lo vuelve a engañar, se vuelve a ir tras sus amantes, los ídolos. Y es lo que hacía la esposa de Oseas. Pero el Señor le dijo, mira, ve y búscate una mujer que sea de poca moral. Ve y cásate con una mujer de cascos ligeros, dicen en el pueblo. Una mujer conectada y eso es importante, conectada esta mujer a una relación de mucha promiscuidad, mucha infidelidad. Ese es un acto simbólico, tremendo, tremendo. Oseas nos da una inspiración muy grande del amor de Dios, pero la pasó dura. Entonces tenemos ya aquí la clasificación, tenemos la clasificación de los símbolos, objetos materiales, hechos milagrosos y elementos de visiones proféticas. Esos hechos que realmente pues, nos dan a nosotros a entender cómo Dios en su misericordia nos ha dado mensaje para que nosotros realmente podamos entender la manera en que Él trata con su pueblo. Estamos tocando en tu programa, pues, de este mensaje, ¿verdad? Los tipos, los símbolos, pues el hecho de cómo poder interpretarlos. Así es que tendríamos nosotros que tomarlos en cuenta. Espero que todo esto que estoy diciendo pueda ser de utilidad para que podamos interpretar pues esa simbología, hubo incluso milagros que eran símbolos de lo que habría de venir. Te das cuenta cómo el Señor usa tantas pistas. Mira, debemos admirar y amar a Dios porque busca todos los lenguajes posibles, todos. Por ejemplo, cuando Isaías habla de la viña, dice, a mi viña la acerqué, le puse buena simiente, la regaba, la cuidaba. Y esperaba que me diera buenas uvas, me ha dado uvas amargas. Tanto que hice por Israel, tanto que la cuidé, tanto que para que me salga con eso. Y cuando el hombre falla, le falla a Dios. Dios sigue presente. Es el mensaje profético. Muchas veces en Isaías veamos símbolos,
de cómo el Señor iba a castigar, pero también cómo iba a liberarlos, como el león iba a comer con el cordero. Es un símbolo de lo que había de venir. Objetos, símbolos en acciones, milagros, y pues a través de ellos, llegando con el contexto de estos actos proféticos, estos actos simbólicos, pues nos van a dar claridad en lo que tenemos que hacer. Hay muchos símbolos, en la Biblia hay muchos símbolos, y aquí hay muchos símbolos que son los nombres, colores, metales, piedras preciosas, es mucho, mucho. En los números, esto era muy común. Los números tenían claves, símbolos. Los judíos no eran los únicos. Era muy generalizado en el Oriente Medio, en Babilonia y en todas las culturas, pues la importancia de los números como símbolos. Todos los intérpretes, tanto judíos como cristianos, han estado pues ya de acuerdo en esto. Por ejemplo, el número 7 se encuentra en el 7 y los múltiplos de 7, y es un símbolo que nos habla de la perfección. Es pues una manera en que los babilonios, los caldeos, simbólicamente hablaban de la perfección. Eso también pasa en los profetas. Entonces, el séptimo día, las ordenanzas rituales en el séptimo día, los panes sin levadura el séptimo día, los tabernáculos, el año sabático, las 7 veces que la aspersión con sangre, la expiación, los 7 años de servicio de Jacob por su esposa, las veces que Naamán se tuvo que zambullir en el Jordán. Habla de lo completo. Es decir, nos vamos dando cuenta que el 7 es un número muy, muy importante para hablarnos de la perfección. Igual los múltiplos, por ejemplo el 14 habla de las generaciones. Por eso cuando el escritor de la genealogía de Mateo, hay más, o sea, él hace que coincida, o sea, él quita nombres, y era un recurso de esa época, se podía, no era tan riguroso como ahora. Entonces, por ejemplo, desde Abraham hasta Cristo hay 3 grupos de 14. Y aunque rigurosamente no, hay más gente ahí en la genealogía, pero él lo hace coincidir, porque de esa manera él habla de la divinidad y la perfección de Cristo. El 3 es el número de Dios. Entonces ahí tenemos el 7, el 49, que es 7 por 7, en la regulación de las fiestas de las primicias, los 49 años que había intervalo entre un año de jubileo y otro, el 70, que es ya un múltiplo que habla de multitud, se ve mucho, los 70 jueces, los 70 descendientes de Jacob, es decir, la numerología. El número 12 es muy representativo. El número 3 es el número de Dios, el número 4 es el número del hombre. Entonces 3 por 4, 12, nos habla de los pueblos. El 12 es los hijos de Jacob, nos hablan del pueblo de Israel, los 12 apóstoles, las 12 puertas, los 12 ángeles, los fundamentos de la ciudad. Los múltiplos de 12
12 por 12 pues son 144, que nos habla de millones de personas, porque el número 12 pues es el número de las multitudes, de los pueblos. Entonces el número 3, digo, es el número de Dios, por lo ordenado, por pues lo que significa el número, y lo completo, pero también el hecho de que el número 7 es el número perfecto, pero tenemos el número 7 es el número perfecto, y el número 4, o sea, cada uno de los números tiene un punto. Por ejemplo, el número 6 se le ha atribuido al número 6 esa de lo completo, y el número 4 es indicativo pues del hombre, de la naturaleza. Por ejemplo, los 4 confines de la tierra, los 4 puntos cardinales, las 4 estaciones del año. Y por ejemplo, entonces el número 6 será el número de hombre. Y entonces estos números sí tienen un símbolo. Después entró lo que se conoce como la gematría. También eso es muy interesante, porque la gematría es darle ya a los números un valor de acuerdo a las letras, darle eso en el alfabeto hebreo, cada consonante tiene también un valor. Son letras, pero tienen valores. Por ejemplo, nosotros sabemos que los romanos usaban las letras para dar números, lo que conocemos como la numeración romana. El 5, el 10, la X es el 10, la L es 50, la C es 100, la D 500, la M 1000. Las letras del alfabeto hebreo. Entonces se expresaban mediante las palabras correspondientes y y luego se hacían una serie de ingeniosas manifestaciones. Entonces recordamos, estamos hablando de los símbolos, incluso los números. Y aquí, por ejemplo, algo muy interesante, el 6 es el número de hombre. El 3, número de lo divino, la Trinidad. 3 veces el 6, 6, 6, 6, que se le atribuye al anticristo, es un indicador. Ahorita vamos a hablar de la gematría, tiene que ver eso. La gematría ya le dan a los números, les dan valores de letras también, y se hace una serie de fórmulas bien complicadas. La gematría es muy interesante, es muy apasionante, pero hay que tener cuidado. Pero en términos así generales, si estamos entendiendo que el 6 es el número de hombre y 3 el número de Dios, el número de la perfección es el 7, el 6, el hombre es casi perfecto, pero no es. El número 3 es el número divino. Entonces, 6, 6, 6 es el número del hombre 3 veces, es decir, es el número del hombre llevado al plano de la divinidad. Cuando venga el anticristo, va a pedir que a él se le adore como a Dios. Es ahí donde está la clave. El que tenga sabiduría para que lo descubra es lo siguiente. La bestia, este hombre va a ser el anticristo, va a ser 666. Su número es 666. Es un hombre imperfecto, pero que va a atribuirse el carácter de Dios. Y ahí es donde tendríamos nosotros que entender que era una señal, un símbolo. Bueno,
Ya la gematría es, digo, muy impresionante, porque ya usando las letras más los números, hacen combinaciones, frases muy ingeniosas llamadas gematría. Hay mucha gente que simpatiza con eso y se encargan, no tienen nada que hacer. Es muy parecido a los crucigramas, ¿no? Las letras y qué letras ponen. Entonces, como digo, si 6 es el número de hombre y 3 pues es la perfección, la divinidad. Pero no, hay gente que todavía ocurre a la gematría. En el caso de Nerón César, en el hebreo sus consonantes son la nun, resh, vav, nun, kaf, shin, resh. Es Nerón César. La nun en el pues, alfabeto equivale a 50, la resh 200, la vav 6, la nun 50, la kaf 100, samech 60, resh 200. Y si tú sumas las letras con esta numeración, ¿qué te va a dar? Bueno, sumamos 50 más 200, 250 más 6, 256 más 50, 306 más 100, 406 más 60, 466 más 200, 666, 666. Entonces, con la gematría están diciendo, y de verdad, este hombre terrible que fue Nerón, César, pues coincidió con todo lo que mandó a hacer, mató a muchos, terminó siendo perseguidor de la iglesia. Entonces, pues para esa época bien que les quedaba que el 666 se lo había ganado a pulso el César, Nerón. Pero siguiendo eso, pues hay quien le cayó también a Calígula, a Trajano, a Hitler, bueno. Entonces la gematría es muy simpática, pero hay que tener cuidado. Porque si no empiezan a dogmatizar y a decir, no, que y ahí van a ir saliendo. Luego algunos lo han sacado al Papa, bueno, de todo, ya empiezan a hacer números. Y la gematría para eso es muy entretenida, pero hay que saber que pues tiene un espacio muy limitado en la interpretación de la Biblia. Lo que sí encontramos más son nombres con símbolos, nombres simbólicos. Muchas veces los nombres, por ejemplo, Shear Hasub, en Isaías 7:3 es un remanente volverá. Esos nombres a veces eran puestos por el Señor, indicados por Él. Maher Salal Hasbaz. Mira qué nombre le pusieron al hijo de Isaías. Maher Salal Hasbaz se llamaba el despojo se apresura. Pues eran nombres que tenían símbolos. Lo Ruama, no compadecida, lo a mí, no pueblo mío, la manera en que Oseas tenía que enfrentar esta triste realidad de su familia, porque tenía una mujer que tenía amantes y esa mujer tuvo hijos que no eran de él, pero bueno, entonces ahí, este no es mi hijo, así se llamaban, lo a mí, no pueblo mío. Son nombres que tienen una importante función simbólica, el de David, el amado, el nombre de Elías como símbolo del gran profeta Juan, el espíritu de Elías. Ya Sodoma, Gomorra, Egipto, son símbolos que tienen en el Apocalipsis la interpretación de la gran ramera, de Babilonia. Todos estos nombres tienen un símbolo, simbolizan.
y pues esa función, a veces ahora tú que eres la gran Babilonia, salgan de Babilonia, pues no está hablando del país, ¿no? Está hablando del símbolo de un país que está corrupto. Y bueno, los colores, encontramos muchos colores que pues ya algunos de ellos no sabemos. En la antigüedad, en la Biblia, los colores tenían significados muy importantes, algunos, ¿no? El amarillo, el blanco, el rojo, el azul, el negro. Algunos eran símbolos universales, por ejemplo el azul representando el cielo, lo celeste, lo divino, eh, el púrpura, escarlata, la realeza, la majestad, también la sangre, pues el blanco, la pureza, la gloria, ¿verdad? Se encuentra en muchos lugares. Las vestiduras de la novia deben ser blancas. El negro, la muerte, el duelo. Eso en muchas culturas. El rojo, la guerra, la sangre. El escarlata, la realeza. El rojo, la sangre. Y pues de los metales preciosos, hay una gran cantidad de metales, ya ni los conocemos, pero destacan el oro, que nos habla del esplendor, de la gloria. Hay muchos metales que salen, o piedras preciosas, una gran cantidad. Pero pues ya dedicarnos a ellos nos llevaría tiempo. Estamos terminando con esta parte en la que pues encontramos cómo los símbolos, los tipos, tienen que ser interpretados correctamente. El día de mañana ya empezaremos a hablar del estudio del fondo histórico para poder interpretar los pasajes de la Biblia. Que el Señor les bendiga y espero que esto haya sido de utilidad para todos los que están en el curso de hermenéutica bíblica. Mañana nos